Buenos días y bienvenidos al taller de cómo comunicar espectáculos accesibles. En este módulo vamos a conocer cómo poner en valor la accesibilidad en cualquier obra de teatro si eres una compañía o un programador que distribuye obras de teatro con medidas de accesibilidad incorporadas. ¿Qué vamos a aprender en este taller? La primera cosa que vamos a aprender es a identificar cuáles son las medidas de accesibilidad que puedes incorporar en espectáculos de artes escénicas. Además, entender cuáles son los conectivos beneficiarios de la incorporación de medidas de accesibilidad en tus obras. Y, por último, saber cómo tienes que comunicar las medidas de accesibilidad a través de los canales de comunicación que utilices. En primer lugar, tenemos que saber qué es la accesibilidad a la comunicación. Es el conjunto de herramientas y estrategias que tienen como objetivo conseguir que toda la información se transmita de forma eficaz desde el emisor al receptor, es decir, que toda la información se entienda, desde quien la envía hasta quien la recibe. Las medidas de accesibilidad a la comunicación permiten que todo el público pueda recibir y disfrutar el contenido del espectáculo en igualdad de condiciones. El teatro, la ópera, es decir, todas las representaciones artísticas en vivo de artes escénicas pueden ser accesibles a personas con discapacidad, tanto auditiva como visual, tanto personas mayores que tienen pérdida auditiva y visual y personas con discapacidad intelectual o cognitiva. Tenemos que saber cuáles son los tipos de medida de accesibilidad y los beneficiarios de estas medidas. En el módulo anterior hemos visto cuáles son las medidas que existen detalladamente y aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Hay medidas de accesibilidad sensorial y medidas de accesibilidad cognitiva que van dirigidas según a qué tipo de beneficiarios son. Es decir, las medidas de accesibilidad sensorial son para personas con discapacidad auditiva y o visual y las medidas de accesibilidad cognitiva son para personas con discapacidad intelectual cognitiva. Dentro de las medidas de la sensorial tenemos el subtitulado adaptado a personas sordas, la audiodescripción a personas ciegas, el bucle magnético a personas con discapacidad auditiva, el sonido amplificado dirigido a personas con discapacidad auditiva, la lengua de signos que está dirigido a personas sordas, el touch tour o visita táctil que es dirigido a personas ciegas y las mochilas vibratorias que están dirigidas a personas sordas. Dentro de las medidas de la cognitiva se encuentran dos, que son la lectura fácil, que está dirigida a personas neurodivergentes o con discapacidad intelectual, y luego las funciones relajadas. ¿A quiénes benefician estas medidas? Es muy importante tener claro los colectivos a los cuales nos vamos a dirigir con las diferentes medidas de accesibilidad. Y recordar que en España hay cerca de 2.300.000 personas con discapacidad sensorial. Dentro de los colectivos que se encuentran están los colectivos de personas signantes que se comunican a través de lengua de signos, las personas sordas oralistas que se comunican a través de la lengua oral, personas con pérdida auditiva, personas ciegas, personas con baja visión. También se incluyen dentro de este colectivo personas que están aprendiendo el idioma. Es decir, si una persona inglesa está viendo un espectáculo en castellano con subtítulos en inglés, pues está haciendo un espectáculo accesible, pues estas personas pueden entender el espectáculo gracias al subtitulado adaptado. También incluimos en estos colectivos a personas con discapacidad sensorial, que son las mencionadas antes, y además a personas con discapacidad intelectual o cognitiva. ¿Cómo podemos hacer para incorporar medidas de accesibilidad por primera vez en obras de teatro? Vamos a ver las claves principales para esto. Primero, ver los canales. ¿En qué canales de comunicación debe estar comunicada la obra? Debe estar comunicada en todos los canales por los que se difunda la compañía, es decir, página web, redes sociales, programas de mano, correos electrónicos, Excel, todas las medidas que se tiene de la función accesible deben estar colocadas en todos los canales donde se difunda dicha función. Hay que incorporarla en el dossier de la obra, que se distribuirá a los programadores con su correcta explicación e iconos universales. En las redes sociales hay que mencionar las medidas cuando se haga difusión de la obra. Además, si la compañía propiamente realiza la gestión de prensa, también se deberían incorporar la información de la accesibilidad en las notas de prensa y en la rueda de prensa si aplica. Si hay rueda de prensa, pues en la dicha rueda de prensa se debe mencionar que este espectáculo posee accesibilidad y cuáles son esas medidas.
Al contactarse con los programadores también para distribuir la obra, pues se debe mencionar con qué medidas de accesibilidad cuenta el espectáculo. ¿Cómo comunicar estas medidas? Vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se difunden las medidas de accesibilidad por diversos canales de comunicación de la compañía. En la web de la compañía. Ejemplo, cuando se coloque el espectáculo, pues se coloca un pequeño apartado donde se describe que esta función es accesible a personas con discapacidad sensorial y que cuenta con la medida específica, por ejemplo, subtitulado, descripción, bucle magnético, sin amplificado. Se recomienda poner primero la medida y luego el icono para hacer una lectura más accesible. Además, se debe recomendar incorporar la accesibilidad en un lugar visible de la ficha artística y añadir los iconos correspondientes. También incorporar la visión activa del subtitulado, es decir, la butaca o las butacas de donde se puede observar el subtitulado con una mejor claridad y visibilidad. Además, si se va a difundir la obra a programadores y a distribuir, pues es necesario para requerimientos técnicos comunicar al espacio escénico que esta obra cuenta con accesibilidad. Es decir, si tu obra cuenta con subtitulado, descripción o sistemas de ayuda adictiva, lengua de signos, es importante que el espacio escénico sepa dónde se realizará la función, ya sea de audiodescripción, lengua de signos, subtitulado, sistema de ayuda auditiva, entre otros. Por ejemplo, si tu compañía va a realizar un touch tour, aquí podemos observar un ejemplo de un touch tour y de cómo se comunica el siguiente. Se coloca el nombre de la obra, la ficha artística y además se colocan también fechas y horarios, se especifica cuándo es la función accesible y cuándo será la visita táctil con horario específico. Además, se debe incorporar un pequeño apartado donde se explique un poco qué es el Touch Tour y dónde se realizará y dónde se pueden inscribir las personas, tanto por correo como por teléfono. Es importante para este colectivo siempre resaltar que se debe dar tanto un correo electrónico como un teléfono. Y por ejemplo, si quieres comunicar tu obra en redes sociales, pues es importante que cada vez que se vaya a realizar un post de una función accesible hay que mencionar las medidas de accesibilidad con las que va a contar dicha función y establecer muy claro fecha y lugar y hora de las funciones accesibles. Es importante que cualquier tipo de video o reel cuente con subtitulado, que las imágenes de los posts estén descritas para que sean accesibles a personas ciegas. Hay que evitar, como mencioné antes, colocar los iconos antes del texto, siempre texto y luego icono. Alinear los textos a la izquierda es muy importante para poder facilitar la lectura, además de entregar un mensaje claro y directo, evitando frases intercaladas y las viudas. ¿Qué recursos útiles te pueden ayudar para una comunicación accesible? Para que el mensaje sea más accesible, recomendamos utilizar recursos disponibles en redes sociales. Siempre hay un atributo que tienen las redes sociales que es de la accesibilidad y que te permite destacar y describir las fotos de las personas y se llama alt, o sea, el texto alternativo. Además, subtitular los trailers, videos y entrevistas para que sean accesibles a personas sordas es muy importante y cuidar el contraste de los colores para que sean legibles. En las notas de prensa, al redactar una nota de prensa, hay que publicar la información de accesibilidad en la bajada o entradilla de la noticia, poniendo el valor al colectivo al que se beneficiará la, las medidas de accesibilidad que contará la función. Es decir, si podemos ver en el ejemplo de esta nota de prensa que habla sobre la gaviota en el Centro Dramático Nacional, podemos ver que en la entradilla bajada, pues se coloca cuándo son las funciones accesibles, dónde son y qué medidas van a tener. También es de suma importancia para que esta función accesible sea realmente disfrutada por los colectivos necesarios, pues que se comunique con las entidades. Hay que enviarle la información a las entidades que representan a las personas con discapacidad visual, auditiva y también sensorial, en el caso de que, perdona, intelectual, en el caso de que la función cuente con medidas para personas con discapacidad intelectual, pues se recomienda llamar a la entidad
y posteriormente enviar un correo donde se detalle la signosis de la obra, la fecha, hora y lugar, el enlace a la compra de entradas, descuentos que existan para personas mayores, grupos y personas con discapacidad. Hay que especificar dónde y cuándo va a ser la retirada de dispositivos y cómo se realiza, también el lugar donde se recogen los dispositivos y se recomendará siempre llegar 20 minutos antes de que comience la función para que no haya ningún tipo de problema a la hora de repartir los equipos. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y en la web de Teatro Accesible encontrarás más recursos e informaciones sobre la incorporación y difusión de medidas de accesibilidad en las artes escénicas. Además de que en nuestro Moodle tenemos diversos cursos que te pueden ayudar a complementar esta formación. Muchas gracias.